Estamos en el capítulo 1 y vamos allá a los versículos 27 al 30 que nos toca el día de hoy. Entonces vamos a leerlo, hermanos. Esta porción de la escritura es muy cortita. Filipenses 1, 27 al 30. Si lo tienen, me siguen, por favor, lo leo yo. Y dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por estos momentos, te damos muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque podemos libremente, Señor, venir a este lugar, poder abrir, Señor, la Escritura, poder meditar en ella y saber que tu Santo Espíritu nos guía, nos dirige, Señor, para que podamos recibir esta palabra que tiene, Señor, para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, pues, que tú nos dirijas, que, Señor, permitas que podamos asimilar tu palabra y ponerla por obra. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Hermanos, si se dan cuenta cómo empieza el versículo 27 de Filipenses, fíjense esa frase que dice que os comportéis como es digno del Evangelio. Les pregunto, mis hermanos, ¿cómo nos estamos comportando el día de hoy? ¿Nos estamos comportando de esa manera? ¿Nos estamos comportando dignamente de acuerdo al Evangelio? Hoy vamos a ver, mis hermanos, qué significa esto. Esto tiene que ver mucho precisamente con lo que el apóstol Pablo, a partir de este pasaje, nos quiere enseñar, nos quiere dar a entender. Hasta aquí, hermanos, hemos visto en el capítulo 1 lo que estaba sucediendo con Pablo, lo que él estaba haciendo y diciendo a sus hermanos en Filipos. Él estaba orando por ellos, él estaba diciendo su situación en la que estaba viviendo, situación de cárcel, pero aquí empieza una parte que va a seguir hasta el final del libro, en donde el apóstol Pablo ahora empieza a dar algunas indicaciones, empieza a hacer exhortaciones, y es entonces que el apóstol Pablo, en continuación a lo que veíamos hace 8 días, fíjense esa palabra que utiliza al principio, dice solamente, ¿sí? Solamente qué. ¿Qué significa eso? Solamente qué. ¿Recuerdan lo de la predicación de hace 8 días? Sí, que Pablo decía que precisamente para él el vivir, el morir era ganancia, y el vivir, pues el vivir era para compartir la fe, para poder predicar su palabra. Y él dice: estoy seguro que el Señor me va a permitir seguir predicando la palabra para que ustedes conozcan, para que a ustedes darles consuelo, para estar juntos en esta lucha. Pero él dice: solamente una cosa, solamente les voy a pedir una cosa. Y él les dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Se cuenta de un embajador que fue enviado por su país a una nación lejana. Y bueno, él, aunque vivía en este país, en una ciudad extranjera, nunca olvidaba que estaba representando a su patria. Él vestía con dignidad, hablaba con respeto, tomaba decisiones, reflejaba la política de su país. Y venía la gente y le decía: bueno, ¿por qué
no te adaptas más a nuestra cultura? ¿Por qué no haces las mismas cosas que nosotros hacemos? Y él respondió con calma y les dijo, porque no estoy aquí para asimilarme, sino para representar. No estoy aquí para asimilarme, para adaptarme, estoy aquí para representar. Hermanos, es necesario que nosotros pensemos precisamente a quién nosotros estamos representados. No sé si se habían puesto a pensar, hermanos, una vez que nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu han venido a nuestro corazón y nosotros decidimos que es el Señor de nuestra vida, que Él ha venido, nos ha cambiado, hemos nacido de nuevo, nosotros tomamos una nueva ciudadanía. Cuando el apóstol Pablo habla aquí que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, esa palabra comportéis, esa palabra griega más bien se traduce que viváis como ciudadanos. ¿Sí? Entonces dice, el apóstol Pablo les está diciendo que viváis como ciudadanos del Evangelio, que viváis como ciudadanos dignamente, como debe vivirse los ciudadanos del reino. Él después, en el capítulo 3, versículo 20, precisamente va a decir que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y fíjense, hermanos, que es bien interesante esta parte, porque de aquí en adelante esta es la idea que el apóstol Pablo va a querer que aquellos filipenses recuerden, ser ciudadanos. No sé, hermanos, cuántos de ustedes están orgullosos de su ciudadanía, ¿sí? Nosotros los mexicanos regularmente como que nos enorgullecemos, ¿verdad? De ser mexicanos y luego cuando llega el 16 de septiembre y celebramos la independencia y todos orgullosos celebrando y se hacen fiestas y todo. No sé cuántos de ustedes, hermanos, que tienen diferente nacionalidad, también se sienten orgullosos de su ciudadanía, ¿no? Creo que es algo que es característico, sobre todo pues pues en el mundo latino, ¿verdad? Que la gente se sienta orgullosa de su ciudadanía. Es más, incluso viviendo en otro país, se siguen teniendo algunas costumbres, algunas celebraciones, se sigue incluso tratando de comer la comida que se comía, pero es un poquito complicado vivir en un país extranjero, ¿verdad? Pero, hermanos, fíjense que aquí el apóstol Pablo está hablando a los filipenses. No sé si muchos de ustedes recuerdan cuando Misa nos hablaba en la introducción del libro de los filipenses, que esta ciudad era una ciudad, ¿de qué nacionalidad? Era una ciudad que aunque estaba lejísimos de Roma, todos sus habitantes eran ciudadanos romanos. Por allá de los años 40 antes de Cristo, hubo una batalla en este lugar y por allá había dos hombres que pelearon, uno de ellos llamado Octavio, que después más bien era conocido como Augusto, por eso de ahí luego viene Augusto César. Pelearon contra otros dos hombres que tenían el poder de aquella ciudad. Y estos hombres ganaron esa batalla y consideraban esta ciudad de Filipo como un territorio especial. Y ellos nombraron este territorio como propiedad de Roma y por lo tanto todos los que vivían en esta ciudad tenían los beneficios de ser ciudadanos romanos. Y ser un ciudadano romano era algo pues sumamente importante. ¿Saben lo que pasaba con aquella gente que vivía ahí? Pues para empezar no pagaba impuestos, ¿no? Si a nosotros nos dijeron, bueno, tú estás exento por vivir en Apaseo del Alto, no pagar impuestos, híjole, aquí habría un montón de gente, ¿verdad? Pero no pagaban impuestos, eran considerados de un nivel superior al resto. Y recuerden, hermanos, lo que nos decía Misa, aquí vivían muchos
hombres que habían formado parte del ejército, que peleaban y que eran hombres retirados ya del ejército, y por lo tanto ellos vivían ahí en Filipos. ¿Y saben de qué estaban orgullosos? Estaban orgullosos de su ciudadanía, estaban orgullosos de haber peleado por el ejército romano. Ellos estaban sumamente contentos de estar en esta ciudad de Filipo y de disfrutar de todos los beneficios que les daba el ser ciudadanos romanos. No sé si lo pudiéramos equiparar hoy en día a alguna nación, ¿no? Pero creo que lo podemos ver nosotros aquí en México. Aquí en Apaseo Alto, muy característico es de hace un tiempo, ahora todavía lo sigue siendo, pero no tanto, que muchos jóvenes se van a Estados Unidos. Se van a Estados Unidos a vivir, a trabajar, a ganar dinero. Muchos dicen a vivir el sueño americano. Y cuánta gente no quiere tener la ciudadanía de los Estados Unidos, ¿no? ¿Para qué? Para disfrutar de sus beneficios. Hay mucha gente que incluso se aprovecha, ¿no?, de esos beneficios. A veces obtienen por allá muchas ayudas de parte del gobierno. Incluso las pensiones son muy buenas, ¿no? Y luego andan viviendo ya en otros lugares y disfrutando las pensiones que el mismo gobierno les da. Pues ese deseo de pertenecer, de ser ciudadano, y los que ya lo eran, imagínense cómo se sentían allá en Filipos. Pues bastante bien. Pero fíjense lo que les está diciendo el apóstol Pablo, y los está desafiando. Solamente les estoy pidiendo esto, que se comporten como ciudadanos, ¿sí? Solamente les estoy pidiendo que como ciudadanos ¿de qué? Le está diciendo no de Filipos, no como ciudadanos de Filipos, sino como ciudadanos del reino de los cielos, así lo va a decir en 3:20, como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Se habían puesto a pensar eso, hermanos? Que nosotros, cuando el Señor ha venido a nuestro corazón y hemos nacido de nuevo, formamos parte del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo está diciendo, recuerden que ustedes deben vivir dignamente como ciudadanos del reino de los cielos, como es digno del evangelio. Y aquí, hermanos, es algo sumamente interesante e importante para esta gente allá de Filipos, que estaban orgullosos de ser ciudadanos romanos, pero él está diciendo, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos, por lo tanto vivan como es digno del evangelio. Y la pregunta ahora es, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se puede vivir dignamente el evangelio? Necesitamos saber qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? ¿Qué es el evangelio? Son estas buenas nuevas de salvación. El evangelio es que Cristo vino y fue enviado por el Padre. Tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, se encarnó, se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre, vivió entre nosotros, padeció la muerte, muerte de cruz, resucitó y ahora nos ha reconciliado con el Padre. ¿Cómo hemos de vivir conforme a ese evangelio, hermanos? ¿Se dan cuenta? Él está diciendo digno del evangelio, digno, merecedor, como merece el evangelio, ¿cómo merece el evangelio? Con ese amor que el Padre tuvo para enviar a su Hijo, con ese amor del Hijo de decir yo voy a ser el representante, yo voy a ser el que va a traer la salvación y el que va a morir por todos aquellos que crean en Él. El evangelio es tan importante, hermanos, tan fundamental en nuestra vida. Saber la importancia que tiene el evangelio, saber la dignidad del evangelio, el merecimiento.
Es un amor que no podemos menospreciar. Es un hecho que no podemos pasar por alto. Es algo en lo que diariamente tenemos que estar meditando, en lo que diariamente tenemos que estar compartiendo del Evangelio de nuestro Señor. Por lo tanto, vivir dignamente es como merece, dándole esa importancia, dándole ese lugar tan especial que debe tener el Evangelio en nuestras vidas. Pero fíjense lo que va a decir el apóstol Pablo acerca de esa dignidad del Evangelio. Dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. El apóstol Pablo, ¿recuerdan lo que veíamos la vez pasada? Él creía que iba a salir de aquella cárcel, pero dice, aún así, si muero, eso es ganancia para mí. Y él vuelve a repetir, sea que vaya a veros o que esté ausente. Tal vez no iba a poder ir inmediatamente, pero fíjense cómo les dice, oiga de vosotros, ¿sí? Quiero escuchar de ustedes, quiero escuchar acerca de ustedes. Y me vino a la mente precisamente cuando nosotros éramos niños o que íbamos en la escuela, no sé a cuántos les pasó en la escuela, que el maestro tenía que salir del salón, les decía, compórtense, ¿verdad? Compórtense, porque si escucho que se portan mal, ahorita que regrese. Y pues parecía que decía, pórtense mal, ¿verdad? Y todos haciendo desorden. O nuestros padres que nos decían, compórtense, pórtense bien, porque si escucho que se portan mal, van a ver cómo les va, ¿verdad? El apóstol Pablo les dice, no es necesario que yo esté presente, puedo estar ausente, pero yo voy a escuchar de ustedes. ¿Qué voy a escuchar de ustedes? Él les dice que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjense eso, hermanos. Estamos hablando de comportarse como es digno del Evangelio. Y él le dice, yo quiero escuchar que vosotros estéis firmes en un mismo espíritu. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de los espartanos? Yo creo que muchos, ¿verdad? Y la gran mayoría ya seguramente vio todas esas películas, ¿no? Acerca de los espartanos. Pero fíjense, los espartanos pues tenían algunas cosas, muchas cosas malas, pero tenían dos cosas que podíamos resaltar. Los espartanos tenían enfoque. Ellos tenían enfoque. Este era un pueblo eminentemente guerrero. Peleaba contra otros pueblos. ¿Cuál era su enfoque? Pues pelear, prepararse para la batalla. En su escuela no les estaban enseñando filosofía griega o no les estaban dando materias optativas, ¿no? Estudien esto. ¿Saben qué hacían ellos? Desde los 5 años ya los niños los llevaban al monte y les enseñaban cómo matar a un hombre. Estaban enfocados, porque ese era su objetivo, ir a la batalla, pelear. Los entrenaban, los instruían acerca de su sistema de guerra. De hecho, esa es la segunda cosa. Uno, tienen enfoque, pero número 2, ellos peleaban en conjunto. Ellos peleaban en conjunto, no veían ustedes a un espartano pelear solo. Es más, luego hay otras películas de guerra y no sé si han visto cuando se da la guerra, todos se avientan en un montón, ¿verdad? Y todos contra todos y ahí es la pelea. Ellos no lo hacían así, ellos usaban un sistema. ¿Qué sistema usaban? Entre otras cosas, pues ellos se ordenaban por filas, por varias filas jerárquicas, pero había unos que estaban atrás y que de repente cuando empezaba la batalla salían de atrás y llevaban sus escudos y cubrían a todos los que estaban al frente y se cubrían escudo con escudo, escudo con escudo.
de tal manera que quedaban cubiertos todos y luego empezaban a avanzar y aquello era una devastación de aquellos pueblos, porque iban todos juntos, uniendo sus escudos, defendiéndose de todas las piedras, flechas, lo que les fueran a aventar. Y decían pues que los pueblos, los atenienses, los tesalonicenses, cuando llegaban a ver pues a los espartanos que venían, ¿saben qué hacían? Pues ya mejor aventaban su espada y empezaban a firmar sus acuerdos de paz, porque eran imparables. ¿Qué son esas dos cosas, hermanos? Enfoque y unidad. Enfoque y unidad. Donde hay eso, hermanos, en un grupo, ese grupo es peligroso. Ese grupo es imparable. Enfoque y unidad, no lo perdamos de vista. El apóstol Pablo le está diciendo, yo quiero oír de ustedes que estéis firmes en un mismo espíritu. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de firmeza, usa la palabra estacos, que de ahí viene la palabra estaca, ¿verdad? Algo que está clavado, algo que está firme. Él dice, yo quiero de oír de ustedes que están firmes, que permanecen firmes. Y hay una porción, hermanos, allá en 2 de Corintios, donde precisamente el apóstol Pablo les dice, y después de que hayan pasado todas esas cosas, ustedes deben permanecer firmes, firmes. Y uno pensaría, después de una batalla, pues termina con el ojo morado, termina todo mal, ahí medio muerto, pero él les dice, ustedes deben permanecer firmes, así como una estaca clavados en el piso, deben permanecer firmes, deben perseverar. ¿Y cuántas veces se nos menciona en la Escritura esa palabra de firmes? El que permanece hasta el final, el que persevera hasta el fin. Y el apóstol Pablo dice, yo los quiero ver a ustedes firmes, pero ¿cómo van a estar firmes, hermanos? ¿Cómo van a resistir los embates? Porque, ¿saben? El apóstol Pablo aquí empieza a introducir unos términos militares. De hecho, ya es un término militar. Un término de soldados. ¿Recuerdan cuando él le escribe a Timoteo también? Le dice que como buen soldado de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué va a padecer él? Va a padecer como soldado de Cristo, Timoteo. Y él le está diciendo, ustedes deben permanecer firmes. ¿Eso que nos da un indicativo? Que los filipenses también estaban sufriendo persecución. Que los filipenses, allí en ese lugar donde eminentemente era romano, donde todos estaban muy orgullosos de su ciudadanía, ellos estaban siendo diferentes. Y en tanto que estaban siendo diferentes, estaban siendo atacados por los demás. Estaban siendo objeto de burla, de escarnio, de menosprecio. Y él les dice, ustedes deben permanecer firmes, firmes, con todo eso que están viviendo. Pero ¿cómo van a permanecer firmes, hermanos? Dice, en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. No solos, hermanos, no solos. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos enfrentar la batalla nosotros solos. Y alguien dirá, bueno, como David sí se enfrentó solo a Goliat, ¿eh? Y él solito lo mató. Bueno, hay veces que enfrentaremos batallas solos, pero en el común denominador de nosotros como pueblo de Dios, no podemos estar solos. Tenemos que estar juntos, como en un mismo espíritu. Y fíjense cómo usa otra palabra el apóstol Pablo, de guerra, combatiendo unánimes, combatiendo unánimes. Ese combatir, y nosotros decimos, bueno, ¿contra quién estamos peleando? O ustedes
aquí ahorita nos estamos peleando con alguien, vamos a salir ahorita con espadas, palos o piedras a combatir. ¿Con quién? ¿Con quién? El apóstol Pablo nos va a decir también contra quién estamos combatiendo. ¿Contra quién dice allá en Efesios, perdón? En Efesios él dice que estamos peleando contra huestes celestiales, contra Satanás y sus demonios. Ahí está nuestra batalla, hermanos. Pero es que nosotros vamos a hacer como muchos que empezamos a decirle un montón de cosas a Satanás, vamos a buscarle la pelea. Si nosotros buscamos la pelea, seguramente vamos a acabar derrotados muy, muy fácilmente. El apóstol Pablo dice que nuestras armas incluso no son carnales. Cuando Pablo era acusado, sabiendo que lo acusaban de carnalidad, él decía, no soy carnal. Dice, y en aquel pasaje en 2 de Corintios, él les dice, así en palabras de hoy, ¿me quieren ver enojado? ¿Me están diciendo carnal? ¿Quieren ver lo que es ser carnal? Y él es cuando empieza a hablar precisamente de que nuestras armas no son de este mundo. De hecho, nuestra lucha, dice él, que debemos ir derribando fortalezas, derribando argumentos. Y cuando él habla de argumentos, es cuando nosotros empezamos a ver que esa lucha está aquí, hermanos. En ideas, en corrientes de este mundo, que Satanás está usando todo el tiempo para confundirnos, para hacernos caer. ¿Cuántas corrientes últimamente, hermanos, de pensamiento se están desatando en nuestra actualidad? La cultura woke, los LGBT. Y cuando nosotros en nuestros días hablamos hoy algo acerca de esos grupos, se nos censura, se nos critica. El gobierno está próximo a castigar esa parte. Pero dice el apóstol Pablo, derribando argumentos, con armas que no son carnales sino espirituales. Y él nos dice, vistiéndonos, en esos términos de guerra, vistiéndonos, ¿verdad? Con esa coraza de justicia, con el escudo de la fe, con el cinturón. Nos está dando todo un equipamiento para pelear esa batalla, pero saben, esa batalla, hermanos, es en defensa. Nosotros no estamos atacando, estamos resistiendo. Estamos resistiendo. Y cuando el apóstol Pablo habla aquí combatiendo unánimes por la fe, ese unánimes es otra palabrita griega que quería decir así, codo a codo, codo a codo. Los romanos tenían tanto éxito en la guerra porque precisamente tenían unos escudos no muy grandes, como de 1 metro. Y cuando peleaban la batalla, ellos unían sus escudos, los enganchaban uno con otro, esos escudos, y es como podían resistir los ataques del enemigo. Y cuando a aquel se le acababan pues las municiones o lo que tuvieran, pues ellos podían entonces derribar aquellas fortalezas, pero estaban unidos. Y saben, mis hermanos, si nos ponemos a pensar, pues todos aquellos soldados romanos o incluso de los guerreros que les platicaba al principio, cuando están en la batalla, mis hermanos, que están unidos y que ponen sus escudos uno a uno, ¿qué creen que estuvieran ellos diciéndose uno al otro? Híjole, tú me caes bien mal, ¿verdad? No, es que no me gusta cómo eres. No, y te vistes bien mal, o no, la verdad es que me caes mal, hazte para allá, ¿no? Esa es la actitud en la batalla, hermanos.
Fíjense que nosotros estamos en una batalla espiritual. Y si aquellos hombres en aquel momento se ponían a discutir sus diferencias, ¿saben qué les pasaba? Pues se abría aquel escudo y por ahí penetraban las flechas del enemigo. Y así el apóstol Pablo nos dice también que Satanás está acechando y está lanzando sus dardos. ¿Y saben dónde van a caer esos dardos? Donde se abra aquel escudo, donde haya un espacio para que pasen aquellos dardos del maligno. Mis hermanos, ¿cuántas veces en nuestras congregaciones, cuántas congregaciones se están peleando por cosas a veces tan insignificantes? Ay, es que tú eres de esta corriente del calvinismo, del arminianismo. Ay, es que tú crees de esta forma, tú crees de otra. ¿Saben qué está pasando, hermanos? Se está abriendo la defensa y por ahí van a penetrar los dardos del maligno. Estamos en batalla, no lo olvidemos, hermanos. Y mientras estemos en batalla, no podemos estar dándonos el lujo de estar discutiendo con el hermano que tenemos ahí. No podemos darnos el lujo de poder estar teniendo esas diferencias, porque por ahí va a penetrar el enemigo, seguramente. Y el apóstol Pablo dice, unánimes. Unánimes, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos va a unir? La fe del evangelio. Estamos unidos en una misma fe. Tenemos un mismo Señor. Sea que sirvamos aquí, hermanos, o sea que sirvamos en otro lado. Es el mismo Señor, unidos en la fe del evangelio. Pero luego, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y en nada intimidados por los que se oponen. Es una batalla. ¿A quién le gusta la guerra, hermanos? A lo mejor nos gusta verla, ¿verdad?, en las películas. Pero ¿cuántos de nosotros iríamos a la guerra? Pues aquí en México, todos cuando hacemos nuestro servicio militar y cumplimos la mayoría de edad, ¿sabían eso, que ya estamos enrolados en el ejército? Así es que si hay una guerra, pues van a empezar a mandar, ¿verdad?, a los que están enrolados en el ejército. No nos gustan las guerras, salvo excepciones, ¿no? Que habrá gente que sí le encante ir a la pelea. Pero, ¿qué sucede en la guerra, hermanos? A veces está ese miedo, ese temor de qué va a pasar. Sobre todo cuando vemos al enemigo que es poderoso. Y aquí cuando el apóstol Pablo dice nada intimidados, habla de una intimidación, es decir, de alguien que nos está metiendo miedo. ¿Sí? Y no sé, a muchos de ustedes les gusta el fútbol, seguramente, o el fútbol americano o algún deporte. ¿Qué sucede cuando un equipo de un lugar va a otro estadio de otro equipo? ¿Qué pasa con la gente que está en el estadio, con la gente del equipo local? ¿Cómo recibe al equipo contrario, al que viene de otra ciudad o de otro lugar? Dice, ya, ánimo, ustedes pueden, ¿verdad? Ustedes van a ganar. No, ¿verdad? ¿Cómo los reciben? Mal, con malas palabras, les empiezan a decir, ustedes son malos, yo les estoy hablando leve, ¿no? Pero les dicen un montón de cosas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la gente de aquel estadio con aquel equipo? Lo está intimidando, ¿verdad? De entrada, todavía no empieza el partido y ya están ahí abucheándolos y diciéndoles un montón de cosas. Les están intimidando. Y recuerdo, hermanos, allá en Nehemías, si vamos por favor a Nehemías, capítulo 4. Fíjense, esta es una historia del pueblo cuando regresa de la cautividad
y se está edificando el templo, se está edificando el muro, las murallas. Capítulo 4 de Nehemías, les voy a leer nada más algunas partes. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Ya hasta parece, ¿verdad? Ese partido de fútbol que estoy diciendo. Se enojó, se enfureció y dijo, ¿y estos débiles, estos debiluchos qué hacen? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿A poco van a acabar en un día de construir todo? ¿A poco pueden en un día hacer eso? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Todo esto fue quemado. ¿Cómo van a hacer para hacer todo eso? Y luego, fíjense lo que está diciendo Nehemías, soy yo, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y está diciendo todo eso, pero fíjense cómo en el versículo 3, ellos se burlan de esta forma del pueblo judío. Dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribarán. Ay, están edificando un murito. Y si se sube un animalito, les va a tirar el muro, ¿verdad? Ay, son unos débiles. No pasa nada que lo hagan. Pero ¿qué están haciendo? Se están burlando de ellos. Los están haciendo que ellos pues se sientan mal, ¿verdad? Que ellos se sientan incapaces. Hermanos, en nuestra lucha que vivimos precisamente contra nuestro enemigo, él va a tratar de minimizar lo que estamos haciendo. Mis hermanos, nosotros hoy en esta misión, lo que el Señor está poniendo en nuestras manos por hacer, habrá gente que diga, uy, y son bien poquitos, uy, no, ni van a poder hacer nada, ¿verdad? ¿Y qué vamos a sentir nosotros? Ay, sí, cierto, ¿eh? Pues ni puedo, me voy a desanimar. ¿No? Pero, ¿qué pasó en aquel momento cuando Nehemías estaba reconstruyendo el muro? Ellos no hicieron caso de esos escarnios, lo pusieron en la mano de Dios. Ellos estaban pidiéndole a Dios sobre este asunto. Pero ¿qué pasa después de las burlas? ¿Qué es lo que hace el enemigo después de que primero se burla, menosprecia y no tiene resultados? Dice el 5, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. Ellos siguieron construyendo. Y luego, ¿qué hace Sanbalat? Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Después de las burlas, de los escarnios, viene el ataque, viene la violencia física, y ellos van a ir a atacarlos. Pero hay una cosa más. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos, ¿quiénes? Los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Los mismos judíos estaban diciéndole a sus hermanos, nos van a caer encima, nos van a acabar. Y esto, hermanos, es lo más peligroso. Cuando de adentro de nosotros mismos vienen aquellos ataques, cuando viene ese menosprecio hacia la obra.
Por eso el apóstol Pablo está diciendo, y en nada intimidados por los que se oponen. Y aquí va a haber dos indicios, mis hermanos, sobre este ataque que es recibido por el pueblo de Dios. Dos indicios. Uno para los que atacan. ¿Cuál es ese indicio? De perdición. Aquellos que atacan, ese es un indicativo de que ellos se van a perder, de que sus almas se van a perder. Y eso es triste, eso es lamentable, porque los que atacan al pueblo de Dios, los que atacan y se rebelan contra Dios, ese es un indicativo de que están perdidos por toda la eternidad. Pero para nosotros, ¿de qué es indicativo? De salvación. Y eso es bien interesante, hermanos, porque cuando nosotros somos menospreciados, cuando nosotros somos atacados, cuando nosotros somos vituperados, cuando nosotros somos perseguidos por causa de ¿quién? Del Evangelio. Recuerdan que estamos viviendo dignamente de acuerdo al Evangelio. Cuando por el Evangelio, cuando por predicar su palabra somos perseguidos, eso es indicativo ¿de qué? De nuestra salvación, hermanos. Y eso es algo muy grandioso. Es algo que nos debe inyectar de ánimo. Porque si para los que lo hacen es indicativo de perdición, para nosotros es indicativo de salvación. Y esto, dice, es de Dios. Recordémoslo, esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido. ¿Saben cuál es esa palabra concedido en griego? Es una derivación de charis, que significa ¿qué? Gracia. Y esto, hermanos, es algo que parece una locura. Parece que no tiene sentido. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, es decir, por la gracia de Cristo. Dice, por la gracia creemos en Él, ciertamente. Por la gracia somos salvos. Y a esa misma altura de la salvación, a esa misma altura de la gracia que recibimos, está la gracia ¿para qué? Para que padezcáis por Él. ¿Lo habían pensado? Que el padecer por Cristo es una gracia. Es gracia, al igual que nuestra salvación, es gracia que padezcamos por el Evangelio. Y eso es locura para el mundo, porque no lo entiende. Y el apóstol Pablo está preso allá en Roma, y él está encadenado a un guardia pretoriano. Y a mí me da mucha emoción pensar eso, que Pablo está predicando a aquellos guardias, pero también él está en su entorno. Dice, este es un guardia, el ejército, y les escribe en términos del ejército a los filipenses lo que él está pasando. Y él dice, esto que me está pasando a mí es por gracia de Dios. No está diciendo está mal, porque muchos estaban diciendo, ay, Pablo está encarcelado, pues quién sabe qué haría, eso es malo. Esta es una gracia, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren esta gracia de padecer por Él? Pero fíjense que no es algo que busquemos, hermanos. Nosotros no vamos a buscar este padecimiento. Este padecimiento va a venir. Este padecimiento va a venir. Ahí en Juan 15, nuestro Señor Jesús dice que a Él mismo le llamaban Beelzebú, que por Beelzebú hacía todo lo que hacía. Dice, y si al padre de familia están haciendo todo esto, ¿cuánto más a los hijos? Por lo tanto, nosotros debemos estar conscientes de que en esta batalla hemos de sufrir. Y esa palabra padezcáis en el griego es agonía. A veces cuando pensamos en la muerte, mis hermanos, lo que menos queremos de nuestra muerte es que sea agónica, es que sea en un sufrimiento, ¿verdad? Yo me quiero morir de un paro cardíaco ni sentir nada, ¿verdad? Y le damos la vuelta a la agonía, pero el apóstol Pablo está
haciendo referencia a esos padecimientos, que es una agonía. Y esa palabra agonía en los términos militares era de una lucha cuerpo a cuerpo, una lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo. Mis hermanos, esa lucha, esa batalla en la que estamos, si nosotros estamos viviendo dignamente de acuerdo al Evangelio, sepan que ha de venir. No nos tome por sorpresa, al contrario, cambiemos nuestra mentalidad y sepamos que el sufrimiento es una gracia también, al igual que ha sido nuestra salvación. No temamos, dice el apóstol Pablo, en nada intimidados. Y el versículo 30 finalmente dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, esa misma agonía, teniendo el mismo padecimiento, el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Lo han visto? Sí han visto cómo padece el apóstol Pablo. ¿Lo han escuchado? Sí, porque él está en una ciudad a muchos kilómetros de distancia de Filipos y él está ahí preso. Y él está diciendo, esos padecimientos que ustedes tienen, también yo los tengo. Pero ¿saben una cosa? Estamos juntos. Estamos unánimes. Estamos hombro a hombro. Estamos poniendo nuestros escudos. Porque él se va a enterar que los filipenses tenían una de las dos cosas de aquellos espartanos. Tenían enfoque, porque estaban predicando el Evangelio, porque estaban sufriendo por el Evangelio. Pero ¿saben qué detecta el apóstol Pablo? Que hay fallas en la unidad. Enfoque y unidad. Unidad. Estaba habiendo algunas discusiones entre algunas mujeres, como veremos más a continuación. Eso indicaba que se estaba abriendo aquel escudo y podían penetrar los dardos del maligno. Hermanos, aterricemos esto a nosotros mismos. ¿Cuál es la aplicación para nosotros el día de hoy? Después de tantos siglos que escribió el apóstol Pablo, esto sigue siendo tan relevante para nosotros, porque nosotros también, al igual que él, estamos en batalla. También hemos de ser atacados por los dardos del maligno. En nuestras escuelas, en las oficinas, con nuestros vecinos, vamos a recibir burlas, vamos a recibir escarnios, porque estamos viviendo diferente. ¿O será que acaso algunos de nosotros nos estamos adaptando al mundo? ¿Recuerdan lo de aquel embajador que le decían, ¿por qué no te comportas como nosotros? Él decía, no estoy aquí para adaptarme, estoy aquí para representar. Hermanos, nosotros somos representantes de un reino celestial. Dice 2 Corintios 5:20, porque somos embajadores. ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos también nosotros, reconciliaos con Dios. Ese es nuestro mensaje, hermanos. Ese es el mensaje que traemos a la gente. Reconcíliense con Dios. Somos embajadores en nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y en tanto que nosotros estamos viviendo de una manera diferente, también vamos a recibir burlas, amenazas. También vamos a recibir incluso daños físicos, persecución, pero nada de eso debemos estar intimidados. En nada de eso debemos estar intimidados. Porque eso es gracia de Dios. Si nosotros sufrimos por eso, qué bueno. Porque es gracia de Dios, porque eso es indicativo de que nuestra salvación está asegurada y de que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, después de que haya pasado todo esto, permaneced
firmes, firmes, hermanos, permaneced firmes. Cuando Juan escribe allá a las iglesias del Apocalipsis, hay unas palabras que él dirige precisamente a aquellas iglesias después de que él hace algunas exhortaciones. Y si nosotros vamos allá a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, a cada una de las iglesias les dice: al que venciere. Hermanos, estamos llamados a vencer porque estamos del lado victorioso. Estamos del lado que está asegurada nuestra victoria. Tenemos que permanecer fieles. Al que venciere, les dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere, le vestiré con vestiduras blancas. Al que venciere, lo haré parte de la columna del templo de mi Dios. Al que venciere, le daré el maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre que solamente el que lo lee sabe. Al que venciere, le daré que se siente en el trono de mi Padre como yo me he sentado. Hermanos, con todo esto que se nos está prometiendo, ¿no hemos de vivir dignamente como el Evangelio lo merece? Recordemos la importancia y que, hermanos, somos ciudadanos de un reino celestial. No nos adaptemos a este mundo. Vivamos de acuerdo al reino que representamos en esta tierra. Y todo lo que nos ocurra en esta tierra es por gracia de Dios, no intimidados. Que el Señor les bendiga. Gracias.